Estimados y estimadas telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa, que es internacional y online, estamos conversando con investigadores que forman parte de la red internacional de colaboración de académicos de nuestra universidad. Seguramente ustedes han escuchado hablar del síndrome metabólico. Es una alteración que distintas pequeñas alteraciones forman parte de este síndrome y que en su totalidad representa un riesgo para enfermedades cardiovasculares, entre otras. Pero también se sabe que compuestos bioactivos que están presentes en frutos y verduras pueden disminuir el riesgo de este síndrome metabólico. Para conversar sobre esto y otros aspectos, vamos a hablar con el profesor Marcus Páez del Departamento de Ciencias Fisiológicas del Centro de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Federal de Maranhão, del estado de Maranhão, Brasil. Acompáñenos a Más Conocimiento. En esta oportunidad me grato presentar al doctor Marcus Páez, activo colaborador del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca. El doctor Páez hizo su pregrado en Ciencias Farmacéuticas, seguido de maestría en Biología Celular y doctorado en Cardiología en la Universidad de São Paulo, Brasil. Luego ingresó a la carrera docente en la Universidad Federal de Maranhão en el 2003, donde actualmente es profesor asociado de Fisiología Humana y ejerce funciones como docente e investigador, supervisando a estudiantes de pre y posgrado. Además, es coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Salud de dicha universidad. Dentro de sus principales áreas de investigación están la fisiología del síndrome metabólico y sus comorbilidades, como también la búsqueda de nuevos compuestos naturales, particularmente de flora perteneciente a la Amazonía, que pueden servir para el tratamiento o prevención de dichas patologías. Estimados telespectadores, el síndrome metabólico está presente en una cantidad importante de personas en el mundo. En Chile, aproximadamente el 25% de los adultos jóvenes y aumentando en edad presentan el síndrome metabólico. ¿Cómo algunos compuestos bioactivos que están presentes en frutos y en hortalizas, en flora, ¿ya? ¿Pueden colaborar, pueden ayudar a disminuir, a prevenir el síndrome metabólico? Sobre esto y otros aspectos vamos a conversar con el profesor Marcus Páez. El profesor Páez, en equivalencia en Chile, es químico farmacéutico de profesión, magíster en biología celular y doctor en cardiología no clínica en Brasil. Él es académico del Departamento de Ciencias Fisiológicas del Centro de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Universidad Federal de Maranhão, estado de Maranhão, Brasil. El profesor Marcus, además, es coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Salud en su universidad. Él ha publicado muchos artículos científicos, participado en libros y además ha participado y es gestor y investigador principal en varios proyectos de investigación. Profesor Marcus Páez, Marcus de ahora en adelante, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista de Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. Es un gusto estar con ustedes en la Universidad de Talca, es un gusto hablar con ustedes un poco sobre el síndrome metabólico y sobre cómo que esta enfermedad o que esta compleja enfermedad puede afectar la población y cómo que nosotros, investigadores, podemos contribuir para disminuir sus índices, sea por comprender mejor la enfermedad, sea por contribuir con nuevos compuestos que pueden ser utilizados para combatir este síndrome. Gracias, Marco. Pero antes de hablar del síndrome metabólico y de tus investigaciones,
A mí me gustaría que entrar así por el lado, digámoslo en chileno, y no aterrizar directamente en las investigaciones, ¿ya? Bueno, Brasil es un bello país, ¿ya? Un grande país y además bello. Entonces, me gustaría, cuéntanos un poco, solo un poco, no te entusiasmes, ¿ya? sí, sí, Algo sí. sobre tu región, sobre tu estado, Marañao, la capital, San Luis, por favor. Bueno, Iván, como sabes, Brasil es un país continental. Tenemos un gran territorio, tenemos 20 y pico estados que componen la federación y el estado de Maranhão está al norte del país, efectivamente, en una región que se llama región nordeste, que está en el límite con la región norte. Estamos solamente 2 grados bajo la línea del Ecuador, o sea, acá hace mucho calor todo el año. Básicamente tenemos 2 estaciones de lluvia y sin lluvia, y lastimosamente es uno de los estados más pobres del país. O sea, tenemos entre las 10 ciudades en el país con menor índice de desarrollo humano, nuestro estado tiene 8 de ellas. O sea, es un estado muy pobre, con mucha desigualdad social, pero con una gente que es muy receptiva, muy festiva y que está siempre dispuesta a colaborar en todos los aspectos sociales que uno pueda imaginar, desde las cuestiones sociales propiamente dichas hasta las cuestiones científicas, académicas y lo que sea. Como estamos en una zona de transición entre el semiárido de la Caatinga del Nordeste y la floresta amazónica, tenemos también distintos biomas que nos ofrecen una variedad de flora y fauna que es muy rica y que puede entonces ser muy importante para varios aspectos, igual social o científicos. Marcus, de esos alrededor de 210 millones de habitantes de Brasil, ¿cuántos aproximadamente están en Maranhão? En Maranhão tenemos aproximadamente 8 millones de habitantes. Ya. En la capital, San Luis, tenemos como 1.200.000. Y algo que caracteriza a Brasil, entre otros aspectos, por cierto, es que tienen una gran costa, playa, Sí, muy larga y muy agradable. Ustedes tienen allí playa cerca, ¿verdad? sí, sí. En verdad, San Luis es una isla. Ya. Y conocida como la isla del Upauaçu, que en Tupi-Guaraní quiere decir gran isla. Pero tenemos sí un gran litoral y particularmente desde el punto de vista turístico, acá en el estado de Maranhão están los llamados lençóis maranhenses. Los lençóis maranhenses en español sería algo como las sábanas maranhenses. No sé si exactamente en Chile ha pasado muchas las novelas brasileñas, son una cosa muy típica para Latinoamérica como un todo, pero hubo una novela que se llamó, creo que en español, El color del pecado, y esta novela se pasaba exactamente en mi ciudad, y este lençol maranhense con las dunas y dunas y dunas de arena muy blanca estaban siempre en tela, siempre en la pantalla. Entonces creo que a la gente de Chile capaz que les acorde la novela El color del pecado. Gracias, Marcos, por esa referencia a tu estado, a Maranhão. Vamos ahora a tu universidad, a la Universidad Federal de Maranhão. Esta, por ser federal, es una universidad estatal, no es privada, ¿no es verdad? Sí. ¿De qué tamaño es? Me refiero, por ejemplo, número de alumnos aproximadamente de pregrado o posgrado. Entonces, nuestra universidad está puesta en 8 distintos campi, o sea, tenemos el campus principal que está en la capital y hay otros 7 campi que están distribuidos por el interior del estado. ¿Sí?
En total, tenemos alrededor de 35.000 estudiantes. Estos 35.000 estudiantes son como 28.000 en pregrado y 7.000 en posgrado. En el posgrado, actualmente la universidad cuenta con 54 programas de posgrado, algunos solamente con maestría y otros con maestría y doctorado. ¿Sí? Pero estos son los números generales. Y en general, en pregrado tenemos como 64 distintos cursos o carreras de pregrado en la universidad, que van en todas las áreas del conocimiento. Eso es, en todas las áreas del conocimiento. Sí, en todas las áreas del conocimiento. Sí. Y por otro lado, en algunos países, tú sabes, fundamentalmente los más desarrollados, ocupan un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto, de su PIB, para investigación y desarrollo. Y también es conocido que mientras más recursos se pongan a investigación y desarrollo, más desarrollados son los países. En general son rectas, casi en diagonal las relaciones, ¿ya? En Brasil los recursos, y particularmente en Maranhão, los recursos para investigación son fundamentalmente estatales o también la empresa privada pone recursos. No, en Brasil la mayoría, básicamente un 95% de los recursos que son puestos en investigación científica vienen de agencias públicas, sean federales, sean estaduales, ¿sí? Y básicamente un 5%, muy poco, de la iniciativa privada, y en la mayoría de ese recurso de la iniciativa privada que viene a la investigación, en general para la área tecnológica, ¿sí? Para la área de petróleo, por ejemplo, para la área de energía y estas cosas así. Para nuestra área de salud y ciencias biológicas, por ejemplo, básicamente un 100% de los recursos vienen de las agencias federales y estaduales. Y bueno, y del Producto Interno Bruto que tenemos, lastimosamente en Brasil se invierte muy poco en ciencia y tecnología. Actualmente tenemos básicamente un 0.8% del PIB que va a la investigación. En mi estado, por ejemplo, se ha aprobado una ley de que 2% del PIB del estado debe ir a la investigación, pero aún no logramos alcanzar este percentual. Actualmente debemos tener como 1.2% del PIB que está siendo aplicado invertido en la investigación. Mira, si bien yo en internet encontré que era de ese orden, del último dato que mencionaste, aparece registrado 1.3, ¿ya? Si bien es cierto, no es del orden de los 2 puntos y tanto que hay en otros países, ¿ya? Y que tienen un PIB muy alto también, entonces el recurso, el número absoluto es mucho recurso de investigación, pero es 3 veces lo que tenemos nosotros. Nosotros estamos en el orden del 0.4, ¿ya? Falta camino por recorrer. Marcos, quiero llevarte a otro tema relacionado, por cierto, con esto, pero ¿qué importancia le das tú a la internacional, es decir, a las redes internacionales que van surgiendo entre los académicos de distintas universidades para que la ciencia vaya mejorando? Por cierto, los países más desarrollados tienen más recursos y por lo tanto más investigación, etcétera, pero el formar redes, ¿qué importancia tiene para ir creciendo? Entonces, creo que para todos los países, para toda la gente, indistintamente si tienen más recursos o menos recursos, la formación de redes internacionales es muy importante para el avance de la ciencia, Iván. Porque efectivamente la ciencia no se hace con la forma de pensar de una persona o de un grupo de personas, pero se hace bien por la interacción entre las formas como piensan distintas personas con su
formación académica, pero también con su cargo cultural, social y todas estas cosas. Entonces, así, en Brasil tenemos un problema muy serio que creo que es compartido por todos los hermanos de Latinoamérica, que es una burocracia muy fuerte para la investigación. O sea, la parte de traer los insumos, traer los equipos, traer las cosas de investigación que en general son producidas fuera del país para poner a punto los laboratorios y los procesos de investigación en el país es siempre muy difícil, muy costoso y muy demorado también. Para que tengas una idea, en Brasil, si nosotros queremos comprar un simple anticuerpo, por ejemplo, nos lleva muchas veces como 3 meses, 4 meses para recibir un anticuerpo. Entonces es mucho tiempo. Entonces, para avanzar con la investigación, una forma muy importante de hacerlo también es colaborando. Incluso porque podemos intercambiar estudiantes, intercambiar profesores, enviar estudiantes a hacer experimentos y estudios afuera, recibir invitados acá en nuestro país, de forma que con más celeridad, con más calidad, se puede entonces incrementar la investigación científica en el país y además preparar mejor nuestros recursos humanos. Es un punto que en mi vista es muy importante. Poner nuestros estudiantes, estudiantes de maestría, de doctorado, frente a situaciones o a condiciones de investigaciones como los tiene la gente de afuera. Esta es una parte muy importante para que sean investigadores científicos plenos cuando decidan tomar sus propias carreras. Esto es muy importante en mi vista. Marcus, y compartiendo absolutamente contigo lo que has planteado, que las redes de investigación son fundamentales para el desarrollo de los grupos. En el caso de tu relación con la Universidad de Talca, ¿cómo va esa relación de trabajo con el profesor Eduardo Fuente y el grupo de ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud? Entonces, para nosotros ha sido un placer y un beneficio científico muy fuerte colaborar con la gente del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad Talca. Es una aproximación que lleva no más que 3 años aproximadamente, pero que en este tiempo ha generado artículos científicos en colaboración, ha generado capítulos de libros en colaboración, ha generado visitas multilaterales, o sea, yo estuve en Talca una vuelta y fui muy bien recibido y tuve muy buena experiencia con ustedes. Usted y gente de tu grupo ha estado acá y entonces hemos formado esta red además con el profesor Andrés Trochansky de la Universidad de la República en Montevideo, de forma que tenemos hoy como un triple colaboración de la Universidad Federal de Maranhán, de la Universidad de Talca y de la Universidad de la República en Uruguay, donde todos los 3 estamos de manera muy importantes involucrados en esta investigación, que es comprender mejor lo que es la trombosis, cómo evitarla, pero sino también cómo tratarla. Así es. A través de la descubierta de nuevos compuestos y cosas de ese tipo. Ha sido muy importante para nosotros, Iván. Qué bueno. Marcus, vamos a hacer una breve pausa y le pedimos a nuestros telespectadores que nos esperen. Solo serán segundos, no más allá de 1 minuto. Nos vemos luego. Estimados, estimadas telespectadores, estamos conversando con el profesor Marcus Páez del Centro de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil. El profesor Maranhão ha estudiado síndrome metabólico, plaquetas, compuestos bioactivos de la flora perteneciente a la llamada Amazonía legal. Primero, la verdad es que yo lo revisé, lo busqué,
Pero cuéntanos, Marcus, ¿de qué se trata el concepto de Amazonía legal? Primero, por favor. Es que la cuestión es así. Tenemos una región en Brasil que se llama región norte, y en esta región norte están los estados que tienen parte de la floresta amazónica. Todavía la floresta se adentra por otros estados que no están exactamente en la región norte. Por ejemplo, el estado de Tocantins y el estado de Mato Grosso están en la región centro-oeste. El estado de Maranhão, donde estoy yo, está en la región nordeste. ¿Okay? De modo que la floresta avanza por una área territorial que es mayor que la región políticamente determinada como región norte o amazónica. Entonces tenemos la región amazónica y lo que llamamos Amazonia legal es toda la región donde se adentra la floresta y que por eso puede influir en una serie de aspectos socioeconómicos de esa región. Entonces, para temas, por ejemplo, de financiación o de medidas sociales, políticas y todo, se considera la Amazonia legal como una área más amplia que la floresta propiamente dicha, porque va a entrar ahí las áreas de transición. Gracias por la aclaración, porque el concepto lo usé. Pero entremos ya de lleno a las investigaciones, Marcus. Primero, ¿tú podrías definir a qué se entiende por síndrome metabólico? Es un síndrome, es decir, participan varios elementos y creo que es necesario decir algunos elementos sobre este tema, primero. Bueno, buenísimo. Entonces, la síndrome metabólico es en verdad un complejo o un conjunto de factores de riesgo para una serie de enfermedades, básicamente enfermedades cardiovasculares y enfermedades y enfermedades metabólicas, como por ejemplo el diabetes, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo el hígado graso, que ahí se juntan. Hay una serie de otras enfermedades que están también involucrados en el síndrome metabólico. Por ejemplo, hoy sabemos que en las mujeres, por ejemplo, la infertilidad está directamente relacionada con la síndrome metabólico también. Entonces, por una cuestión de diagnóstico clínico, por ejemplo, se ha determinado que se considera 5 factores de riesgo, que son hipertensión arterial sistémica, una alta tasa de glucosa sanguínea en ayuno, alta tasa de lípidos sanguíneos en ayuno también, principalmente los triglicéridos, una alta concentración circulante de insulina, ¿ok? Y lo que llamamos de resistencia a la glucosa, o sea, una resistencia del organismo a la acción resistencia a la acción de la insulina, perdón. Entonces, si una persona tiene al menos 3 de estos 5 factores, se puede caracterizar esta persona como una paciente de síndrome metabólico. O sea, una persona puede tener, por ejemplo, triglicéridos altos, tener glucosa alta y tener presión arterial alta, pero no ser obesa, y aún así tener el síndrome metabólico, porque tiene 3 de los 5 factores considerados. Marcus, y el síndrome metabólico, que por lo menos en Chile va aumentando la cantidad de gente a medida que aumenta la edad, hasta cierto nivel al menos, ¿con qué frecuencia se encuentra en Brasil? ¿Está presente? En nuestro país es un tema, digamos, es un tema. Entonces, en Brasil, actualmente, un 48% de la población es sobrepesada. Yeah. Sobrepesada. Yeah. De estos, del total también, hay un 25-28% que es obesa. Yeah. Y por la última encuesta del Ministerio de la Salud, se llegó a un número de que 22 a 25% de la población tiene síndrome metabólico. Yeah.
O sea, es parecido, parecido a Chile. Con los índices de obesidad. Parecido a Chile. Sí. Oye, y en el laboratorio, ¿existe alguna forma de hacer similar a lo que ocurre en humanos para trabajo de laboratorio? ¿Existe algún modelo animal para reproducir eso? Sí. Ya. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos básicamente con dos modelos animales. Un modelo de obesidad que llamamos de obesidad neuroendocrina, que es un modelo donde se induce la obesidad en ratas o ratones luego que nacen. ¿Sí? Es un modelo, entonces, porque se promueve una lesión en una región específica del cerebro de los animales que se llama hipotálamo, pero un otro modelo que nosotros utilizamos es un modelo causado por una ingesta excesiva de carbohidratos. Que sería un modelo, permíteme, que sería un modelo más, voy a decir, más similar a lo que ocurre en humanos, porque el síndrome metabólico ocurre por eso en los humanos, ¿no? Exactamente. Y que está más cercano también a lo que pasa en Brasil, por ejemplo, con los hábitos o las costumbres nutricionales en Brasil. Como en Chile también, en Latinoamérica como todo, nosotros tenemos una alimentación muy basada en carbohidratos. Yeah. Nosotros comemos mucho carbohidrato, nosotros comemos carbohidrato de harina de mandioca, ustedes comen más papas o maíz, pero comemos muchos carbohidratos. Yeah. Y estos carbohidratos se convierten en otros carbohidratos más simples, básicamente en glucosa y fructosa. Y esto entonces se hace con que el hígado produzca mucho lipidio. Y ese es uno de los principales problemas. Entonces nosotros estamos interesados en entender cómo que este consumo de carbohidrato en exceso lleva, y desde una edad muy temprana en la vida de uno, puede llevarlo a tener graves enfermedades en la vida adulta. Este es el problema. Así es. Es un problema, yo diría que casi latinoamericano, y bueno, no solo latinoamericano, si uno ve cifras también en Estados Unidos de obesidad y sobrepeso que son también importantes. Exactamente. Ahora, ustedes tienen este modelo en animales pequeños, por decirlo, sí. Y allí han probado el efecto de algunos extractos o compuestos puros obtenidos desde algún fruto de allí de la región, del estado, de la Amazonía legal, como ya habíamos definido. ¿Qué tipo de compuestos podrías tú destacar? ¿O qué tipo de extracto? ¿O de qué fruto? Bueno, nosotros hemos estudiado básicamente un grupo de compuestos que se llama de flavonoides. Los flavonoides tienen muchas actividades biológicas, ¿sí? Pero en particular estos flavonoides actúan sobre los procesos cardiovasculares, los procesos metabólicos, donde la enfermedad está relacionada a una producción excesiva de lo que llamamos de radicales libres. Estos radicales libres, que son como moléculas derivadas del oxígeno, ¿sí? Son capaces, cuando son producidas en exceso, de promover una lesión, de dañar la célula, de dañar un tejido, de dañar un órgano y consecuentemente llevar a una enfermedad en el individuo. Entonces, este compuesto llamado de flavonoides tiene lo que llamamos de una actividad antioxidante. Yeah. Y esta actividad antioxidante va a ayudar a combatir estos radicales libres que son oxidantes y consecuentemente disminuir o prevenir estas enfermedades. Nosotros hemos estudiado estos compuestos, en particular uno de ellos que se llama mirecetina, que puede ser encontrada en distintos vegetales, frutos y legumes, por ejemplo, y que este compuesto puede actuar. Nosotros hemos probado que este compuesto actúa disminuyendo los niveles de triglicéridos en la sangre, disminuyendo el índice de obesidad central, porque promueve como
una quema de la grasa abdominal, pero más recientemente nosotros probamos que este mismo compuesto tiene una actividad antitrombótica muy, muy importante. Muy importante. O sea, es importante perceber que estos compuestos naturales son importantes por un factor específico. Tenemos una sola molécula que puede actuar en distintos blancos en el organismo de uno. O sea, al revés de lo que hacemos hoy, que es tener una variedad de enfermedades y tener que tomar distintos medicamentos para tratar las distintas enfermedades, con los productos naturales podemos soñar en tener capaz que dos compuestos distintos apenas, pero que puedan actuar contra distintas enfermedades o síntomas que uno puede presentar. Y esto de que en los compuestos, en los frutos y hortalizas o frutos y vegetales, posiblemente le llamen allí, existen de estos flavonoides, estos polifenoles, que tienen, entre otras, las acciones que tú mencionas. ¿Tú por ello recomendarías para temas salud, digamos, para envejecer más saludablemente, el consumo regular de frutos y hortalizas, frutos y verduras? Sin duda, Iván. Hoy sabemos que mucho de la prevención de enfermedad en la edad adulta, en los adultos mayores, por ejemplo, está en empezar una dieta más saludable desde muy temprano en la vida de uno. En general pensamos que los niños, que los jóvenes, los adolescentes y tal, pueden comer lo que quieran porque aún son como fuertes y tienen un organismo muy saludable, que por eso entonces comen lo que quieran, que no hay problema. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que lo que uno come desde muy temprano en su vida puede definir de manera muchas veces irreversible el estado de salud o enfermedad que uno va a tener a lo largo de su vida hasta su vejez. O sea, es importante preocuparse con el consumo de hortalizas, de frutos y de verduras desde muy, muy, muy temprano. No solamente después de los 30, los 40 o los 50 años. Y a propósito de que tú decías que uno o más de estos compuestos que están ahí en los frutos y las verduras tienen efectos favorables, beneficiosos para la salud. Tú también, y mencionaste por allí trombosis, sé que también has estudiado el efecto asociado a las plaquetas, que son una célula que participa directamente desde el punto de vista negativo en la trombosis. Tiene efectos positivos, por cierto, para detener la hemorragia, pero la otra parte de la balanza, cuando se desencadena por los factores de riesgo que ya por ahí hemos nombrado, se asocia a trombosis. ¿Y qué efecto, para neutralizar el efecto de las plaquetas, podría tener alguna de estas moléculas en las plaquetas directamente? Entonces, particularmente en la síndrome metabólico, por ejemplo, nosotros sabemos que las plaquetas están hiperreactivas. O sea, mucha de la gente que sufre del síndrome metabólica puede tener una trombosis o puede tener un accidente vascular encefálico o cosas del tipo, porque las plaquetas son muy, muy reactivas. Entonces, estos compuestos tienen muchas veces la capacidad de disminuir esta hiperreactividad de las plaquetas, haciéndolas más, poniéndolas de verdad como en reposo, de modo a no activarse para promover estas enfermedades cardiovasculares de que hablamos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá estudiamos este compuesto de una planta que creo que en Chile también existe bajo el nombre de jambolán, creo. Mucha gente se la llama de aceitunas, unas aceitunas negras, pero es un árbol distinto de las aceitunas europeas que nosotros conocemos. Distinta al olivo propiamente tal. Sí, distinta al olivo, pero en Brasil también llamamos de aceitunas negras. Sí, hay un árbol grande. Y ustedes en Talca, por ejemplo, estudian en la tomasa, en el tomate, en los productos del tomate, estos compuestos que también pueden disminuir la actividad de la plaqueta, haciendo con que sean menos reactivas y entonces las personas, cuando las consumen, tengan menos riesgo de
un accidente vascular o cardíaco, lo que sea. Solo quiero, digamos, sumándome a lo que tú planteas y para que en los telespectadores le quede suficientemente claro, no es que el compuesto que pueda estar allí en la aceituna negra o en la tomasa o en otra fruta y hortaliza, no es que inactive a la plaqueta, sino que le baja revoluciones, como diríamos, en un vehículo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es importante comprender el siguiente, que la actividad de la plaqueta es esencial para que nosotros estemos vivos. O sea, si no hubiera la actividad plaquetaria, si las plaquetas no tuvieran la capacidad de agregarse, nosotros todos moriríamos de hemorragia, ¿sí? O sea, para combatir la hemorragia, las plaquetas son importantes, pero cuando se cambian a hiperreactivas, se pueden agregar de tal forma, ¿sí?, que van a obstruir el pasaje de la sangre y consecuentemente llevar a un infarto y a otros procesos cardiovasculares. O sea, lo importante es disminuir la hiperreactividad, no cancelar la actividad de las plaquetas. Ese es el punto. Marcus, entendiendo que los productos con los que estás trabajando vienen desde un origen vegetal que se consume, ¿ya? Sí. Pero de igual manera, ciertos protocolos de investigación exigen estudiar toxicidad. ¿Tienes que pasar por allí, por ese camino o no? Sí, sí, sí. En específico, este árbol de que les comenté, el jambolán, en portugués decimos jambolán. Nosotros hemos hecho, no nosotros en mi laboratorio, pero en otro laboratorio de mi universidad, un laboratorio de farmacología, la gente ha estudiado todas las cuestiones toxicológicas para el extracto y para los compuestos aislados de este árbol. Y en verdad tiene muy, muy baja toxicidad. Hay testado en ratas y ratones la administración diaria de este compuesto por hasta 6 meses, y 6 meses en la vida de una rata es mucho tiempo, ¿sí? Y ningún tipo de malformación o inducción cancerosa o lo que sea se ha observado, alteración hematológica o lo que sea. O sea, desde ese punto de vista es un compuesto muy seguro para la población, o sea, que consumir el fruto de este árbol es seguro para la población. En general, en Brasil se consume el jugo del fruto o se prepara el té de las hojas secas de este árbol. Se pone las hojas a secar y se prepara entonces un té a partir de ahí. El árbol se llama jambolán, algo así. Jambolán, jambolán, no sé cómo dicen ustedes. Okay. Jambolán. Marcus, y estamos acercándonos al final de la conversación. ¿Y qué planes a futuro hay en investigaciones? Entonces, Iván... entendiendo que estamos en un receso de acceso a los laboratorios, pero ya se abrirán las puertas nuevamente, digamos. Es verdad, estamos en un receso de acceso al laboratorio por toda la pandemia que estamos viviendo nosotros en todo el mundo. Sí, en Brasil particularmente, estamos también viviendo un receso de inversión en ciencia y tecnología. Estamos bajo un gobierno que lastimosamente no nos aplica lo que esperamos que aplicara, pero bueno, es lo que está. Y lo que esperamos ahora es incrementar nuestras colaboraciones internacionales principalmente, de modo a poder producir trabajos y poder avanzar con nuestras investigaciones, ayudados o colaborando con nuestros colaboradores como ustedes en Talca, en la Universidad de Talca, y con eso poder agregar valor a estos productos. Es una parte muy importante, porque parte de estos productos hacen parte de lo que llamamos en Brasil de agricultura familiar. O sea, cuando nosotros descubrimos o podemos proponer que un determinado compuesto aislado de una planta puede tener una actividad biológica y un uso terapéutico, gana valor este árbol, gana valor este fruto, se agrega valor a él, y la gente que lo produce puede tener
un beneficio financiero y social, económico muy importante. Creo que es una parte importante de la ciencia también, que es mejorar de muchas formas la vida de la gente que está en la sociedad, indistintamente de su categoría social. Profesor Marcus Páez, ha sido pero muy grato conversar contigo, Marcus. Te queremos agradecer en nombre de la Universidad de Talca el hecho que hayas accedido a esta conversación. Mi caro amigo Iván, fue un gusto hablar contigo, hablar con los amigos, los telespectadores de este canal en la Universidad de Talca. Les dejo un abrazo desde Brasil. Cuídense todos, no se olviden de las mascarillas, porque las mascarillas, creo que mascarillas, se dice, ¿sí? Mascarillas, y que bueno, vamos a pasar por todo eso y ojalá pronto volvemos a nuestra vida normal. Un abrazo, mi amigo. Chao. Un abrazo. Estimados telespectadores, hemos estado conversando con el profesor Marcus Páez de la Universidad Federal de Maranhão, en el estado de Maranhão, en Brasil. Hemos hablado de síndrome metabólico, hemos hablado también de cómo algunos compuestos que están en los frutos, están en las verduras, pueden favorecer, mejorar la condición del síndrome metabólico en las personas. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo de Más Conocimiento en Campus TV y nos vemos en una próxima oportunidad del programa Más Conocimiento. Hasta pronto.